Pues una vez pasados estos 5 minutos, agradecemos nuevamente su presencia y pues vamos a dar inicio justamente con esta sesión especial para el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las escuelas que nos están acompañando a este webinar Reapertura de escuelas, ¿cómo lograr un protocolo seguro? Y seguramente es una pregunta muy recurrente hoy en día. Sabemos que hay muchísima información, no solamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, sino en todos ámbitos acerca de lo que hoy en día está pasando con esta reapertura de escuelas y con el tema de cómo lograr protocolos seguros. Igual creemos que desde su perspectiva seguramente se están abordando de diferentes maneras estos protocolos y estas medidas hacia un regreso y pues nada, muy seguramente tendrán igual también muchas preguntas, comentarios, por lo que también igual les dejamos igual también el chat abierto para que puedan hacernos preguntas acerca de lo que hoy en día está aconteciendo y también propiamente de la sesión de este webinar. Por principio de cuentas, platicarles acerca de SafeBack y Espacio Bioseguro, que son estas dos empresas que hoy día están justamente auspiciando este webinar y que han surgido justamente de esta eventualidad de la pandemia por COVID-19. Son empresas que han surgido especialmente para poder, a través de la información recabada de diferentes medios científicos, de diferentes organizaciones como la OMS, de FDA, entre otros, de poder recabar información específicamente para todo el tema de protocolos anti-COVID. Y bueno, pues básicamente SafeBack y Espacio Bioseguro han surgido con esta tarea de poder justamente brindar pues esta orientación acerca de estos protocolos. Igual también platicarles un poco que tanto SafeBack como Espacio Bioseguro han trabajado ya con empresas importantes como lo son Urban, la transportista, con Clip, con Grupo Aduanal, con grupos inmobiliarios, construcción y textilera, por lo que igual también están en el día a día familiarizados con lo que está pasando todos los días con la parte de la pandemia, con los protocolos. Y bueno, pues la verdad es que hoy tenerlos como expertos presentes aquí en este webinar nos suma bastante. Por eso igual también agradecerles su presencia. También recordamos que este no es nuestro primer webinar. Igual también los invitamos aquí que nos vean también en nuestras redes sociales y en nuestros sitios. En Facebook se encuentra SafeBack, igual como SafeBack. Igual también les vamos a estar dejando aquí mismo en el chat los perfiles. Y también a Espacio Bioseguro, que igual también de igual manera se encuentra como Espacio Bioseguro. Por aquí les compartimos en el chat justamente esta parte de los perfiles para que nos visiten y conozcan la información que día con día se comparte acerca de este tema. Por principio de cuentas, igual también me gustaría darle la bienvenida a nuestros expertos que nos visitan el día de hoy en este webinar. Está con nosotros Carlos Chiang Guizar. Él es especialista en desinfección sustentable y fundador de Espacio Bioseguro. También nos acompaña Yolanda Pérez Reyes. Ella es experta en desarrollo de programas de control de infecciones y fundadora de SafeBack. Y también está con nosotros hoy día Paola Garza Villafuerte, bióloga experimental, experta en inmunología, y son nuestros tres expertos que el día de hoy nos van a estar hablando acerca de todo lo que acontece con la pandemia de COVID-19, con el tema de protocolos anti-COVID, con el tema de escuelas. Muchísimas gracias por su presencia a los tres y contarles un poco acerca del objetivo de los expertos para esta sesión. Es acerca de concientizar a los responsables de centros educativos pues de la falta de estrategias oficiales para la reapertura escolar ante la COVID-19 y cuáles son sus implicaciones en la salud. Además, pues claramente de las limitaciones de las estrategias ya sugeridas, tanto en medios periodísticos como en demás medios, evidenciando que la existencia de protocolos robustos hoy en día pues es importante para cualquier institución educativa. Y para los participantes, pues justamente conocer las medidas posiblemente contempladas
para el regreso a clases, cuáles son estas limitaciones e implicaciones en la salud, además demostrar la existencia de protocolos robustos basados en un sustento científico. Y pues nada, nuevamente darles la bienvenida a nuestros expertos. Muchísimas gracias por su presencia y me gustaría iniciar con una primera pregunta justo para Paola. Y me gustaría, Paola, si nos pudieras ayudar a hablar un poco acerca de cuáles son las limitaciones y alcances de la vacunación en México para la población escolar. Bienvenida, Paola. Muchas gracias, Josué. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, yo empezaría a hablar un poquito de las vacunas y de cómo estas pueden ser una medida que nos puede llevar a terminar un protocolo bien elaborado. Y bueno, el último esquema oficial de vacunación en México se publicó el 11 de enero de 2021, en el cual se informaba que la primera línea iba a ser vacunada, iba a ser el personal de primera línea de COVID, que es el personal de salud. Y como fue avanzando el tiempo, dijeron que las personas de la tercera edad ya están siendo vacunadas con la segunda dosis y que después iban a empezar con los maestros para que se reactivara todo el sector escolar. Y bueno, ya incluso hay algunas fechas ya donde se nos informa que los van a vacunar. La primera ventaja de nuestro país es que se van a utilizar diferentes vacunas, no nada más se va a centrar en una sola vacuna. Esto ya está reportado por artículos científicos que nos puede llegar a una mejor defensa contra el COVID-19. Entre más personas tengamos vacunadas, mejor va a ser la respuesta de un sistema inmune de rebaño, se le llama, o un sistema protector que nos puede ayudar a combatir esta pandemia. Entre más personas tengamos, más podemos iniciar nuestra vida con cierta normalidad. Para iniciar con esta normalidad necesitamos el 70% de una población vacunada. Con todas las cifras que tenemos hasta el día de hoy, se han vacunado por día de promedio en México hasta 100,000 personas por día vacunados y se dice que tenemos más de 6 millones de personas vacunadas, pero si hacemos los cálculos para llegar al 70% de la población vacunada, necesitaríamos 4 años para que todos fuéramos vacunados. Así que no podemos esperar 4 años para ser vacunados y empezar con nuestra vida como antes era, ni incluso mundialmente. En el mundo tendríamos que esperar hasta 6 años para cumplir con el 70% a nivel mundial de las personas vacunadas. Podemos retomar nuestras actividades, pero de una manera responsable, ¿ok? Brindando seguridad a los entornos donde convivamos, por ejemplo, en este caso, brindar seguridad a los padres de familia, al staff de la escuela, a los profesores, a la comunidad que ronda esa escuela, ¿ok? Afortunadamente, hace como un mes ya empezaron los ensayos para los niños para que sean vacunados desde 6 meses hasta 16 y 18 años. Incluso la vacuna CanSino, esta semana salió un artículo de Lanceta en el cual es segura para menores de 18 años. Entonces, cada vez tenemos mejor noticias conforme a las vacunas, ¿ok? Una desventaja es que los maestros serán vacunados. Sí, entiendo que sea una ventaja, pero no van a ser vacunados ni la familia de los maestros, ni la comunidad en la que conviven las escuelas, ni los niños, ni los padres de familia de los niños. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto y no caer en una sobreconfianza. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Cuando empezaron las vacunas, se pensaba que las personas que iban a ser vacunadas ya podían quitarse el cubrebocas y andar como si nada y volver a nuestra normalidad, pero ahora tenemos un problema, que es que hay un sentido de sobreconfianza. La semana pasada, el CEO de Pfizer nos indicó que tendría que haber una tercera dosis de esta vacuna y que sería como la vacuna de la influenza, que tendríamos que vacunarnos por lo menos una vez al año
con estas vacunas anti-COVID para poder estar en una inmunidad de rebaño del 70%, como les había dicho. Hay algunas dudas acerca de la vacuna CanSino que se va a aplicar en nuestro país a los docentes, a los administradores también de las escuelas, y les voy a explicar algo que hay que tener mucho cuidado al exponerlo o al decirlo. Permítanme tantito, les voy a compartir una información. Ok. La vacuna CanSino, como sabemos, es china y se ha manejado mucho que es la menos efectiva, pero no se nos ha dicho en qué es menos efectivo. Esta vacuna tiene del 65 al 75% de posibilidad de contraer COVID-19. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con la información. Tiene hasta el 96% de disminuir síntomas graves y tiene el 100% de reducir hospitalizaciones. Tenemos que tener muy en claro que estas vacunas que se están aplicando contra COVID-19 lo que quieren de meta es reducir las hospitalizaciones y las muertes. No quieren protegernos totalmente contra el virus. O sea, quieren que lo que queremos lograr es tener menos personas graves o con síntomas graves que puedan llegar a ser entubadas. ¿Ok? Entonces es muy importante que sepamos qué nos están hablando en las noticias y no seamos tan amarillistas. La verdad es una buena vacuna. Se trata de una vacuna que utiliza un adenovirus que se le mete información del el SARS-CoV-2 y nuestro cuerpo puede desarrollar defensas contra él. Listo, Josué. Si la doctora Yola quisiera agregar un poquito más acerca de esto. Muchas gracias, Paula. Pues sí, la verdad es que seguramente hay bastantes dudas, ¿no? Y preguntas acerca de la vacuna, y la realidad es que sí, es importante tomar en cuenta esta información de la vacuna CanSino para justamente no tener como falsa información, ¿no? Y igual también hay tener como ciertas dudas en cuanto a su efectividad. Y pues sí, justo le pediríamos a la doctora Yola si nos pudiera complementar cómo esta vacunación puede ser parte de un buen protocolo, sobre todo en términos hacia los docentes, doctora. Sí, claro, muchas gracias. De nuevo, un gusto estar aquí con ustedes. Y pues honestamente aquí la realidad que impera es que un buen protocolo tiene que sí o sí contemplar la vacunación para el personal docente y todo el personal que se necesita para operar bien a una escuela. Yo quiero que ustedes sepan que pues estos protocolos deben incluir a la vacunación porque una de las profesiones más arriesgadas del sector no médico. Bueno, primero que nada quiero que sepan que las profesiones no médicas están dentro de la clasificación de profesiones de mediano riesgo para enfermar por COVID-19. Ajá, así que pues obviamente los docentes no son los más expuestos porque los primeros 2 lugares los ocupan profesiones de la salud, pero una vez que nos vamos a analizar a las profesiones no médicas, encontramos que los docentes pues se encuentran dentro de las más arriesgadas en las primeras 15 lugares, ¿no? Entonces, sí o sí contemplar una vacunación ha sido un acierto del gobierno. Y es importante que entendamos otra cosa, estar vacunados no nos garantiza no ser un peligro para los demás, de hecho es todo lo contrario, estar vacunados nos hace más responsables de nosotros mismos, de conocer nuestro cuerpo, de estar al pendiente de síntomas y pues es solo una pequeña parte de todo lo que se tiene que hacer antes de apenas abrir una escuela a los niños. Es muy importante, pero muy importante que entendamos que existen cosas adicionales. Una de las mejores estrategias iniciales antes de pensar en reaperturar una escuela, yo he tenido contacto con algunos maestros y me han dicho, oye, Yola, es que a mí ya me van a mandar a limpiar mi escuela el fin de semana que viene o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder antes de que abramos la escuela para personal aún estando vacunado? Bueno, pues de los primeros y mejores pasos será mandar a un plomero a que revise que todas las instalaciones de agua funcionen.
Si yo voy a mandar a mis maestros a limpiar, no hice un protocolo para el día de la limpieza, van a convivir como Dios les dé a entender, pues vamos a comenzar con problemas desde antes que aperture la escuela. Entonces les pido que seamos muy cuidadosos y que antes de que entre cualquier persona se aseguren que las llaves y el agua funcionan. Por otro lado, habría, y es muy importante saber hacia dónde llevar el presupuesto antes de abrir, y no solamente es abrir por abrir con los maestros vacunados. Las escuelas requieren algunas modificaciones estructurales para garantizar la calidad del aire. Es un hecho que si ustedes van a basar su protocolo en desinfecciones exhaustivas, pero no van a mejorar la calidad del aire, van a estar en graves aprietos. Entonces, esas modificaciones incluyen que venga personal ajeno a la escuela y que hagan modificaciones de abrir una ventanita de aluminieros, albañiles probablemente, y entonces eso debería estarse pensando para antes de, y obviamente asignar el presupuesto a lo más sensato. Lo que yo les puedo decir, si ustedes llegan con la idea de antes de entrar a mi aula, tengo que desinfectar todo. Si ustedes son los primeros que están entrando, ni se acongojen, de verdad, de corazón, porque si hay un año ha estado vacía, si el virus estuvo ahí, pues ahorita ya no hay manera de que ustedes, con una limpieza y un plan adecuado de limpieza, es suficiente, jaboncito y agua. Ajá, lo que sí, el desinfectante tendrá que venir después, pero me dolería mucho que hayan gastado miles de pesos para desinfectar después de que un año que no hubo nadie y que no hubieran asignado una partecita de ese presupuesto a entender y a mejorar la calidad del aire dentro de sus aulas. Entonces, también deberán censar a su población. Hay mucha chamba antes de decir venimos mañana. La chamba es decidir qué alumnos y qué maestros podrían todavía no regresar. En el entendido de que la población de riesgo disminuye mucho su riesgo cuando están vacunados, pues si ya están vacunados podrían ya no pertenecer al sector de riesgo a pesar de ser diabéticos, hipertensos y todo esto. Pero debemos entender que a los niños no se les ha vacunado y que entonces también deberemos medir los niveles de riesgo que tienen nuestros niños y entender que hay niños que idealmente no deben de regresar porque hay una lista de enfermedades donde te indican que niños no deberían de regresar. Entonces, otro consejo que les puedo dar para el antes de, cambien el chip en su cabeza y estén dispuestos al cambio. La escuela como ustedes la conocieron no va a llegar a ser la misma solo que con cubrebocas. Si ustedes llegan con esa mentalidad de hacer lo mismo, estaremos cometiendo errores. La escuela va a cambiar y va a cambiar mucho. Y es doloroso porque sabemos que el docente es el que está forjando al futuro de México, ¿no? Y que a veces lo hace con calidad humana y que la calidad humana implica contacto. Sigan con un contacto emocional, pero entiendan que el contacto físico sí tiene que restringirse por el bien de sus familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yola, por estos detalles que nos compartes. Claramente sí es importante mencionar que hay que adaptarse, ¿no? Es la parte de la evolución que se ha tenido que tener en distintos ámbitos en cuanto a esta nueva realidad, esta nueva normalidad, por ahí algunos la llaman, ¿no? Justamente en el sentido de que estamos conviviendo con la pandemia y que además de los datos que ya la doctora Paola nos daba de inicio, ¿no? Acerca de la vacunación, acerca del tiempo que podría tardar en estar vacunado el 70% de la población, la realidad es que es algo con lo que tenemos que hoy en día que convivir y que justamente es algo que creo que nuestros expertos hoy día quieren permear, pues no solamente a los participantes que están en esta sesión, sino el trabajo arduo que se ha hecho igual también a través de estos webinars, a través de las redes sociales, a través de toda la información que tanto SAVAC como Espacio Bioseguro han recopilado acerca de esto, es justamente permear esta importante adaptación al entorno que hoy en día estamos viviendo con esta coyuntura de la pandemia de COVID-19. Y bueno, para continuar con un poco las preguntas y dándole igual nuevamente la bienvenida a Carlos. Carlos, ¿nos podrías ayudar? ¿Cuáles son las situaciones donde no debes caer al elaborar un protocolo? Hola, buenas tardes, noche a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí, José, muchas gracias. Pues mira, yo les voy a platicar un poquito de aquellos errores que están cometiendo, que hemos visto
que se vienen arrastrando desde la parte empresarial y que muy seguramente se van a cometer también en la reapertura de escuelas, ¿no? Este tipo de errores que incluso en la parte empresarial, ya habiendo protocolos oficiales, organizados y definidos y publicados en la ley, en el Diario Oficial de la Federación, aún así caían en muchos errores al aplicar estos protocolos. Sin embargo, en las escuelas no hay una ley todavía, no hay publicado en el Diario Oficial de la Federación alguna guía oficial que todas las escuelas pudieran adherirse para poder reaperturar. Entonces, la mayoría de las escuelas están haciendo el mayor de los esfuerzos posibles, el mayor de las intenciones posibles por tratar de llevar a su escuela o a su reapertura de una manera segura, cuidando a su comunidad. Sin embargo, hemos visto ya de escuelas que han reaperturado y de otros errores que se vienen arrastrando en las empresas, algunos errores que se pueden cometer acá, ¿no? Y de eso les voy a hablar ahorita. Primer error, se los voy a enumerar. El primer error sería caer en recetas de cocina. Pues esto no es una receta de cocina, si bien va a haber a lo mejor ciertas indicaciones generales, o ya hay algunas indicaciones generales, por decir, de la parte de la SEP. La SEP emitió el año pasado un documento donde hablaba de las 9 intervenciones en las cuales una escuela tenía que tomar para poder ejecutar o reaperturar de manera segura. Son intervenciones buenas que sí son claves y son importantes, pero no son suficientes, ¿no? Y aún así, que estas intervenciones que ahorita les voy a hablar un poquito de qué se tratan, no son un protocolo de reapertura, son simplemente ciertos temas y indicaciones generales que pudieran facilitar o pudieran guiar a lo mejor la reapertura de las escuelas de una manera segura, ¿no? Entonces, estos protocolos o estas indicaciones, estas intervenciones no deben de ser tomados como una receta de cocina donde, pues, ¿sabes qué? Lo que hizo la escuela A lo voy a replicar en la escuela B, porque pues no son las mismas condiciones, no son las mismas instalaciones, no son las mismas personas, no son los mismos climas, no es la misma comunidad, no son los mismos riesgos. Entonces, hay muchas variantes o muchas condiciones que pueden afectar todos estas protocolos o estas guías que estemos haciendo, ¿no? Entonces, no se debe, pues prácticamente continuar con ese estilo de poder replicarlo todo lo que están haciendo los demás, sino que se debe considerar muy particularmente todas las condiciones específicas de la escuela, ¿no? Tampoco hay que basar únicamente, pues, estos protocolos en las 9 intervenciones que les platiqué ahorita de la SEP, que pues estas intervenciones que publicó la SEP el año pasado, pues hablan sobre pues garantizar si el acceso a agua y jabón, cuidar a los maestros en grupos de riesgos, obligatorio el uso de cubrebocas, medidas de sana distancia, son cosas como muy generales, ¿no? Generar el comité participativo de salud, son buenas y van a ayudar, pero no va a ser un protocolo definitivo y eso pues se tiene que trabajar con las condiciones de la institución educativa, ¿no? Ahora, también otro de los temas muy importantes que comentaba también Yolanda en la pregunta pasada es el uso del presupuesto de una manera adecuada, ¿no? Hay un error muy importante de las empresas y que se va a arrastrar y se viene arrastrando para las escuelas también, en el uso del presupuesto de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno utiliza el presupuesto de manera adecuada o inadecuada, perdón? Que lo que está ocurriendo es que se están acabando a lo mejor el dinero que pudieron utilizar de una manera consciente, de una manera productiva, hacia las cosas que más disminuyan los riesgos, ¿no? Y los están utilizando en cosas que a lo mejor pudieran no disminuir estos riesgos y adicional a eso pudieran agregar otros riesgos. Algunas cosas que hemos visto ya en escuelas que han reaperturado y que son muy notorios en este tipo de mal uso del presupuesto y que puede agregar incluso riesgos a la salud de las personas que lo están aplicando o de los estudiantes y la comunidad escolar, podría ser los temas de túneles de desinfección, ¿no? La desinfección de personas o la desinfección de ropas. Hemos visto túneles de campos electromagnéticos para, en teoría, eliminar estos virus o estas
microorganismos en la piel o incluso en la ropa de las personas, ¿no? Están intentando desinfectar también a los niños, a sus ropas, etcétera, y eso es un grave error porque pues están utilizando productos químicos y que le están agregando pues riesgos a la salud y pues una falsa efectividad, ¿no? También les falta un poco de capacitación para los staff, para padres de familia, los alumnos, muchos de estos están basando sus capacitaciones de una manera muy sencilla, están metiendo incluso algunos software o algunos sistemas que en teoría garantizan, como quien dice, el escaneo de virus o de microorganismos en estos estudiantes o en esta comunidad, pero realmente no tienen un aval científico que pudiera agregar o pudiera confirmar lo que sí están haciendo, ¿no? Están poniendo filtros deficientes, a lo mejor en casa, escuela, en el salón. Estos filtros tienen que ser muy completos, ¿no? Entonces los filtros deficientes pues pueden agregar más riesgo a los protocolos o más riesgos a la comunidad estudiantil, ¿no? Otra de las cosas que también no están haciendo correctamente es que no están contando con un registro, a lo mejor que defina su población, tanto adultos como menores, en situación a lo mejor de vulnerabilidad, ¿no? No todos llevan registros y en estos registros también tienen que compartirse con otras comunidades, con otras escuelas, para poder integrarse y todos actuar de manera general y de manera conjunta y organizada, ¿no? Algunas escuelas tampoco están modificando sus aulas, simplemente están pues adecuando algunas instalaciones o algunas medidas de control en las puertas de la aula o de la institución educativa, pero ciertas aulas pues necesitan o ciertas instituciones necesitan sí o sí una modificación estructural, ¿no? Y además que ciertos equipos a lo mejor de protección personal no se están usando correctamente. Entonces, esas son una de las cosas que se están haciendo, que hemos visto que se están haciendo de manera errónea al elaborar estos protocolos de reapertura con algunas escuelas que ya reaperturaron, ¿no? Entonces, sí están poniendo todo su esfuerzo, todo pues su intención por procurar, por cuidar la salud, pero sin embargo, se están arrastrando algunos de estos errores que hemos visto tanto en la industria y ahorita pues también en las escuelas, ¿no? Sí, muchas gracias, José. Muchísimas gracias, Carlos. Y pues sí, la realidad es que desde lo que nos comentaba la doctora Yolanda y ahora con lo que nos refuerza Carlos, justamente en la parte de cuál es el trabajo que antecede, ¿no? O sea, el trabajo que se tiene que hacer antes de la reapertura, pues sí vemos que son muchos puntos a considerar para no también caer en estos errores que justamente igual también ya Carlos nos menciona. Y además de eso, pues justamente poder sustentar o realizar protocolos que nos ayuden justamente a estar seguros. Por ahí les pedimos, por favor, tener sus cámaras y micrófonos apagados, por favor, para que nuestros expertos igual puedan desarrollar las preguntas que se les van haciendo. Muchísimas gracias, Carlos, otra vez por la información. Y igual también recordarles a nuestra audiencia el día de hoy que pueden ir dejándonos comentarios acerca de de los temas que se están abordando en este momento. Igual también nos pueden ir dejando sus comentarios y dudas. Al final de la sesión vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por lo que si tienen alguna pregunta de lo que se ha hablado dentro de los temas o alguna pregunta adicional, igualmente con gusto al final de la sesión estaremos comentando. Y bueno, yendo hacia la siguiente pregunta para la doctora Yolanda, ¿cuáles son los puntos a considerar en un protocolo robusto? Ya vimos cuáles son pues los errores. Ahora, ¿cuáles son principalmente los puntos a considerar para un protocolo robusto? Muchas gracias. Yo primero quisiera hacerles la conciencia de algo. No todo es COVID y el COVID no es provisional. Entonces, pensando en este tipo de situaciones, pensemos también que una vez que regresemos vamos a estar expuestos no solo a la COVID, sino a diferentes enfermedades, lo cual nos indica, por ejemplo, que debemos sugerir como una medida de vigilancia o de respuesta
a todo el personal que entre, que no solamente tenga su vacuna COVID, sino que tenga un esquema de vacunación completo contra sarampión, porque en México estamos luchando contra el sarampión y la influenza de manera fuerte. Entonces, no solamente para el personal, sino por favor también vayan indicando a los padres de familia que han tenido miedo de salir por ya un año completo y de llevar a sus hijos a cualquier centro de vacunación para pedir una vacuna, de que pongan atención en las demás enfermedades. Ahora, la COVID no es provisional. ¿Qué significa eso? Pues algo súper importante. Porque el COVID no, las medidas para el COVID no deben verse como mientras se quita la COVID. Ya les hemos platicado en distintas ocasiones, muchas enfermedades se transmiten de igual manera que se transmite la COVID. Y entonces eso nos está dejando una lección muy importante. Estamos respirando aire muy sucio. Entonces, no lo tomen como nada más de aquí a que se quita la COVID y después volvemos al mismo cochinero que teníamos. Yo los invito a reflexionar y a entender que mejorar la calidad del aire que respiramos de aquí en adelante, pues nos lleve a una mejor situación. Tan así que ha quedado demostradísimo que todos traemos hasta nuestros pulmones babas de alguien más. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. La tecnología, ya lo mencionaba Carlos, es que lo que no se debe de hacer es utilizar mal la tecnología, pero saben también que sí debemos usarla bien. Así como hay aparatos muy caros que no sirven, hay aparatos que sí funcionan y entonces deberemos entender cuál de ellos vale la pena invertir. Por ejemplo, en todo este año de pandemia me he tenido que hacer la prueba de COVID 4 veces porque yo soy una trabajadora de muy alto riesgo. Afortunadamente nunca me he infectado, pero creo que ahora que ustedes entren deberán estar dispuestos y en el entendido de que este podría ser parte de su desarrollo laboral. Y entonces, las pruebas pueden no solo ser para trabajadores, sino también para alumnos. Deberán decidir y saber cuál hacer, cómo interpretarlas, qué es lo que significa cada prueba, estoy haciendo la correcta para saber si la persona está infectada en este momento o lo tuvo hace mucho tiempo. Entonces, pues como otra medida de vigilancia y de respuesta, deberán entender que las pruebas y la detección de síntomas van a ser parte del día a día. Ahora, entendamos y dimensionemos lo que cada medida nos ofrece. Medir los síntomas no me asegura para nada que no va a entrar ningún contagiado. De hecho, se los he dicho muchas veces y se los repito. Un buen plan de control de infecciones es aquel que contempla que todo el que entra tiene el virus. Y cuando ustedes entren a trabajar, consideren que todos los que están dentro de la escuela lo tienen. Si ustedes van con esa mentalidad en la cabeza, no van a caer en errores tan fácilmente. Pero si ustedes dicen, ya estamos vacunados, recuerden que la vacuna no los libera de infectarse, solamente de no hospitalizarse. Otra cosa de la que deben entender perfectamente sus alcances y limitaciones y cómo colocarlo y cómo retirarlo es el equipo de protección personal, incluso cómo elegirlo. Muchos papás creerán que mandar a los hijos con cubrebocas de válvula de exhalación es lo más sensato y eso es lo mismo que mandarlos sin cubrebocas. Entonces, elegir el correcto y colocarlos con la técnica adecuada y de verdad, a un año de la pandemia hay muchísimo que todavía podría asegurarles, ustedes no saben acerca de este tema, a pesar que parezca parte de nuestro día a día, ¿no? La transparencia es algo muy importante que yo quiero platicarles. Ustedes deberán tener la apertura de decir, oye, se me infectó alguien de COVID en mi escuela. Esconderlo no le funciona a nadie. Primero que nada, ustedes deben de saber que no pueden garantizar un espacio libre de COVID por más que lo intenten. Ajá. Entonces, si no lo pueden garantizar, sean transparentes porque una comunidad entera depende de esa transparencia. En cuanto haya un brote en una escuela, es muy probable que tengamos que regresar a clases virtuales. No pasa nada, preferible regresar a virtuales que mandar a alguien al hospital. Ya, y eso puede ser el papá del niño, no necesariamente un trabajador. Basen sus decisiones en evidencia. Hemos tenido por ahí muchas empresas que han comprado incluso tecnologías para convertir la sal de agua en cloro. Eso no funciona. No hay manera de que eso sea cloro y hay muchas empresas vendiéndoles espejitos y la realidad es que lo que les están ofreciendo no los mantiene seguros.
¿Qué es lo que les puede dar el respaldo? La evidencia científica. Para todo aparato que haya en el mercado, si nadie ha demostrado científicamente que funciona, no les crean. Tener planes de contingencia. A ver, en México tenemos lugares donde hace mucho, donde tienes que decidir si te mueres de contingencia ambiental, si te mueres de dengue, chikungunya, si te mueres de frío o por una ola de calor. Todas estas 4 que yo les mencioné pueden hacer que ustedes en la insistencia de tener a los alumnos en el aula, aunque haga mucho calor, aunque esté lloviendo, aunque haya contingencia ambiental, los hagan modificar el protocolo. Y si ustedes van a modificar el protocolo dependiendo del clima, van a estar en un grave riesgo. Entonces tengan mucho cuidado de no modificar sus protocolos porque eso es bastante inseguro. Si no tienen el presupuesto suficiente para tener las herramientas adecuadas y poder cerrar ventanas, cierren la escuela hasta que pase la contingencia, ya sea ambiental o de algún tipo de clima. Entiendan que hay diferentes niveles de riesgo, entiendan el riesgo que sufre un maestro y que los maestros, mientras menor grado escolar tengan, mayor riesgo tienen. Entiendan que no todos los alumnos tienen los mismos riesgos y entiendan que los papás de los alumnos tampoco tienen los mismos riesgos. Yo soy mamá de una alumna y soy dentista. Soy una trabajadora de muy alto riesgo. A veces me preocuparía mandar a mi hija a la escuela pensando en que probablemente ella sea un factor de riesgo más elevado para sus compañeros que yo. Y estoy que los demás. Y estoy muy consciente de ello y no me acongojaría no llevarla, pero esto se tiene que tratar de manera muy sensible con los padres. Monitorear la salud de todos los estudiantes. Ahora hay un dicho que dice que todo síntoma en niños se tiene que investigar qué es. Ustedes no le jueguen al doctor y cualquier síntoma deberán aprenderse los síntomas de COVID, pero por favor entendamos que en niños hay una todavía más atípica la enfermedad y que entonces hay lugares o momentos en los que debemos parar. Consideren el modelo híbrido, no regresen todos y por favor que esto no sea opcional. O sea, sí entiendo que las autoridades dicen no regresan todos, regresa el que quiere, pero ¿qué va a suceder si en su salón le dicen regresa el 70%? Pues es muchísimo, deberán decidir cómo distribuir a ese 70% para que entendamos entonces cómo van a estar seguros y eso lo decide el aforo máximo. Ajá, ¿qué van a hacer con las actividades que requieren de ejercicio? Y si ustedes no quieren estar aislando a sus alumnos cada cierto tiempo, a toda la escuela cada cierto tiempo, delimiten. Un grupo de alumnos es el que va a estar conviviendo todo el año escolar sin convivir con nadie más. Y eso les puede ayudar a no estar aislando a toda la escuela. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Yola. Pues sí, son muchas cosas a considerar y justamente por este tema le pedimos a nuestros asistentes que justo lo tomen muy en cuenta, que cada una de estas cosas es importante darle su espacio, su tiempo y sobre todo la estructura para poder tener un protocolo y un plan, una estrategia cercana a lo mejor posible, vaya. Paula, no sé si quieres ayudarnos a complementar justamente esta parte de este protocolo robusto, algunas otras medidas con las cuales justamente tendrían que contar las instituciones educativas. Claro, Josué, muchas gracias. Pues bueno, a mí me gustaría hablarles de cómo han mencionado Carlos y la doctora Yola, que este regreso no solamente va a ser regresar a la escuela con cubrebocas. Necesitaremos adecuar toda la escuela, todos los espacios escolares para hacer que sean seguros y podemos lograrlo con algunas medidas medioambientales y medidas estructurales. Primero, las barreras físicas. Las barreras físicas sí están ayudando, que son estos acrílicos o cristales que han puesto que delimitan el estornudo, que así le dicen en Estados Unidos, que delimitan que las babas o la saliva de alguien se comparta directamente con otra persona. Y existirán modelos de incluso bancas escolares que tendrán que tener barreras físicas aparte del distanciamiento social. El distanciamiento social es elemental en cualquier protocolo. No importa que todos tengan cubrebocas si todos están amontonados en un mismo lugar. Entonces, estas barreras físicas con staff, con maestros y con alumnos. En todo momento se tienen que utilizar. Ventilación adecuada. La ventilación es
es el elemento más importante de las medidas para regresar a la escuela. ¿A qué me refiero con la ventilación? No nada más es abrir la ventana y la puerta. Hemos investigado demasiado y va muchísimo más allá de abrir una ventana. Ahora, si una ventana tiene un mosquitero, se puede reducir la ventilación de un lugar. ¿Cuántas personas es seguro tener, aunque sea con la ventana abierta, adentro de una habitación o de un salón de clases? ¿Ok? Va a ser modificaciones estructurales y hemos estudiado mucha evidencia que les puede ayudar para saber dónde colocar incluso una nueva ventana, porque no nada más es agarrar y hacer más ventanas, no. ¿Dónde es el lugar oportuno para colocar las ventanas, para hacer más grande la puerta? Porque la ventilación es la clave para este plan. Nosotros sabemos que hay lugares donde no se pueden tener las ventanas abiertas por el calor intenso que existe y entonces utilizan ventiladores y aparte ventilaciones HVAC. Estos ventiladores tendrán que tener mantenimiento, limpieza, filtros constantes. No podemos regresar a lo mismo, solamente prendo el aire acondicionado y ya, no. Tendrán que colocarse filtros y con la ayuda de un experto se tendrá que saber cómo darle mantenimiento y cómo limpiarlo constantemente, porque estos aparatos regularmente sirven para hacer una incubadora de diferentes microorganismos, no nada más el SARS-CoV-2, sino hongos y bacterias. Se va a tener que dividir áreas como patios, bibliotecas, como salas de canto, salas de música, salones de arte. Todos tendrán que ser divididos por barreras físicas o hacer cortes en los alumnos. Y a lo mejor yo tenía 30 alumnos, solamente van a poder acudir 15 de lunes y miércoles y ya después otros. Y existen muchas maneras de lograr estos cortes que funcionen con base en ciencia. Existen ahora, y podemos ayudarnos de esto, ahora se venden en Amazon, que son unos medidores de niveles de CO2. Estos son sugeridos por la EPA, son sugeridos por la OMS y son sugeridos por la CDC para que pueda existir un ambiente sin tanto CO2. Y es muy elemental para un salón de clases. ¿Por qué? Porque el profesor está hablando todo el tiempo y produce CO2. Los alumnos a lo mejor no están haciendo ruido, pero al respirar estamos produciendo CO2. Al tener una habitación con CO2 más de 800 partículas por millón, lo que estamos haciendo es un lugar que favorece los contagios por COVID-19 y entonces podemos tener un salón seguro donde sé que tengo menos partes por millón que 800 y puedo saber que todavía puedo confiar en un lugar por su ventilación adecuada. No se deberán compartir ningún tipo de artículo entre alumnos y si es necesario que se compartan, se tendrán que desinfectar antes y después de usarlos. Es muy importante que ahora se les diga a los padres de familia, no se puede compartir nada, tienen que traer todos los elementos que vayan a utilizar porque no se comparten ni con el profesor, ¿ok? Tendrán que colocarse dispensadores de gel antibacterial, tener cubrebocas extras por si algún niño se lo necesita quitar, ya se lo mojó, le estornudó, entonces hay que quitarlo, removerlo. Ok, ¿y dónde lo tiro? Se tendrán que colocar botes de basura especiales para todos estos desechos que están en contacto con un ser humano y pueden ser una medida de contagio y entonces lo que son cubrebocas, pañuelos desechables, tendrá que estar en una bolsa especial que se tiene que marcar, que puede ser material contagioso, porque también hay que cuidar a nuestros elementos de limpieza de la ciudad o del pueblo, lo que sea, ¿ok? El protocolo debe de basarse totalmente en evidencia. Todo el protocolo debe basarse en algo sustentable, en algo que yo pueda ver y leer y que está comprobado que ya lo hicieron en otro país o que ya científicos lo comprobaron que sí funciona. Y como decía la doctora Yola, tener mucho cuidado con todos estos aparatos que se están vendiendo que prometen magia. No, no, no. Si no está avalado científicamente un desinfectante, un aparato, no se deben de funcionar y enviar todo ese dinero del presupuesto mejor en medidas, en por ejemplo hacer una ventana para hacer la ventilación mucho mejor en un salón de clases.
Listo, Josué, gracias. Muchísimas gracias, Pau. Sin duda es mucha información que digerir, ¿no? Seguramente aquí todos en el webinar justamente se preguntarán, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que invertir justo para tomar cada uno de estos puntos? Y la verdad es que recalcarles la importancia, ¿no? De tomarlos todos muy en cuenta. Por aquí igual también les pedimos, si tienen dudas o preguntas acerca de lo que se ha comentado hasta el momento, con gusto las pueden ir dejando en la caja de comentarios para poder pasar después al final a la serie de preguntas y respuestas. Carlos, ¿quisieras complementar un poco acerca de justamente esta parte de los protocolos robustos y qué otras medidas y qué otras cuestiones tenemos que contemplar hacia este regreso a clases? Claro que sí, Josué, muchas gracias. Pues ya platicó Yolanda, ya platicó Paolo, bastantes medidas que se tienen que tomar acerca de un protocolo robusto, un protocolo basado en ciencia. Yolanda habló de las medidas de vigilancia y respuesta que tienen que ver con temas de salud, con temas de qué hacer a lo mejor en caso de un enfermo, qué hacer en temas del monitoreo, de los síntomas, etcétera, ¿no? Paola pues, nos platicó un poco acerca de las medidas estructurales o medioambientales dentro de las instituciones educativas, como la importancia del aire acondicionado, la importancia de la ventilación del aire natural también, las barreras físicas, todo este tipo de cosas estructurales que son necesarias para evitar este contagio, porque ya sabemos que se contagia a través de aerosoles, a través de transmisión directa, a través de, muy poco a través de las superficies, a menos que hubiera alguien que pudiera estar contagiado, enfermo, ajá, pero son muy importantes, ¿no? Estas medidas son muy importantes. Yo les voy a hablar un poco acerca de las medidas de organización. Estas medidas de organización buscan limitar los riesgos de transmisión y reducir las oportunidades de contacto de manera muy general, ¿no? Dentro de estas medidas de organización, un punto muy importante es justamente la organización. ¿Y a qué me refiero con la organización? Ya este no es un tema del profesor, este no es un tema del directivo, este no es un tema del personal administrativo, ni es un tema nada más del padre de familia, es un tema de todos, ¿no? Es un tema donde todos tienen que estar involucrados y sí o sí se tienen que organizar de la mejor manera y trabajar en equipo, ¿sí? Porque si uno nada más, o sea, si dejan solo la responsabilidad para el padre de familia, para el director, para el profesor, ¿sí? Esto no va a resultar porque el trabajo se tiene que hacer en casa, el trabajo se tiene que hacer en el salón de clases, adentro del salón de clases, el trabajo se tiene que hacer afuera del salón de clases, el trabajo se tiene que hacer entre colaboradores de salones de clases, entre estudiantes. O sea, toda esta organización tiene que estar bien preparada e involucrar a todos, incluso a la comunidad. ¿Qué quiere decir con la comunidad? Es que pues, no solamente está el padre de familia, el profesor, el estudiante y el directivo, sino también el que vende, ¿sí? Ahí afuera o adentro de la institución educativa y todo el personal que trabaja en la institución, el transportista, ¿sí? Los medios de transporte, etcétera, y toda la comunidad en general, ¿sí? En dado caso a lo mejor haya una escuela en una zona, pues también toda la zona se pudiera ver afectada si de manera no controlada se regresa a clases sin un buen protocolo y hay más riesgo, ¿no? Entonces, este tema de la organización sí o sí se tiene que dar, ¿no? Ahora, otro punto importante son las medidas de higiene y limpieza, ¿no? Por ahí platicábamos anteriormente, no sé si fue en otro webinar, donde nos comentaba Yolanda, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Esta podría ser la primera generación de estudiantes, de jóvenes, de niños, que aprendan a toser, que aprendan a estornudar, que aprendan a lavarse las manos, que son cosas que a lo mejor se nos hacen muy obvias y que se nos hacen muy sencillas, pero la verdad es que la mayoría de nosotros no las sabemos hacer, ¿no? Entonces, estas medidas de higiene y de limpieza tienen que robustecerse dentro de la institución educativa como parte de nuestra vida ya, o sea, no nada más por el tema de la pandemia, como parte de nuestra vida y de nuestra forma, de nuestra cultura y de nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces tiene que haber promoción, tiene que haber planeación, ejecución, revisión de todas estas medidas de higiene y de limpieza, ¿no?
Ahora, otro punto importante son los planes de limpieza y desinfección. Ahorita mencionaban anteriormente que muchas escuelas los están llamando a los profesores para ir a limpiar, ¿no? Antes de reaperturar. Está bien, o sea, creo que pues obviamente que va a estar sucio, tal vez no del virus, porque muy seguramente no va a haber gente ahí o no hubo gente antes de que llegaran a limpiar, pero pues va a estar sucia las escuelas, que quien lo tenga que limpiar, pues ya eso será responsabilidad pues de la institución educativa, ¿no? Pero con el tema del COVID específicamente, pues si la escuela estuvo pues más de 3-7 días sin haber sido ocupada, no hay ningún riesgo de contagio, ¿no? Sin embargo, pues si los están llamando a todos a actividades de limpieza y no toman las medidas de precaución adecuadas, pues pudiera tener algún riesgo adicional estas actividades de limpieza, ¿no? En estos planes de limpieza y desinfección, ahora sí también que todos tienen que estar involucrados. Ya no es suficiente con que el personal de limpieza haga la limpieza de todo lo que se necesite y la desinfección de todo lo que se necesite. No, ¿por qué? Porque no le va a dar la vida al personal de limpieza, y el personal de limpieza no puede estar ahí a lo mejor cada vez que una persona toque una superficie o un objeto o ciertas zonas de alto contacto, pues todos se tienen que involucrar, entonces unos más y otros menos. Entonces, estos planes de limpieza y desinfección tienen que ser robustos, pero no tienen que ser exhaustivos, o sea, es decir, todos tienen que hacerlo, se tiene que hacer de manera frecuente, rutinaria, y todos tienen que saber qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Dentro de esto que no hacer, estamos contemplando también mucho de no utilizar desinfecciones exhaustivas donde no se requiera, ¿no? Entonces, sí o sí, donde sí se requiere este tipo de desinfección, ¿no? Y la limpieza pues, regular o rutinaria, ¿no? Ahora, la reapertura también gradual. La reapertura, por ahí se mencionaba de parte de la Secretaría de Educación alguna solicitud de una reapertura gradual basada a lo mejor en ciertos indicadores, entre ellos indicaban a lo mejor el apellido del estudiante, ¿no? Si se va a hacer una reapertura y se va a llamar a cierto tipo de jóvenes, estudiantes o lo que sea, niños, pues no va a ser a lo mejor por su apellido o por la letra de su nombre o lo que sea, sino va a ser adecuadamente planeado para que el volumen de los estudiantes en las instalaciones, como están las condiciones de las instalaciones y con las medidas de seguridad adecuadas, haga sentido a los protocolos robustos, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que cuidar, ¿no? Tienen que haber también indicadores de monitoreo. Estos indicadores de monitoreo tienen que estar dentro de la escuela y también en la comunidad, ¿no? Entonces, estar monitoreando cuántos casos hay. Y esta información se tiene también dentro de uno de los indicadores, pero pueden haber más indicadores. Esta información se tiene que compartir. De nada sirve que se la guarden y se callen solamente porque pues, no quieren que nadie se entere cuántos casos hay en su escuela. Eso no está bien, porque en vez de ayudar, van a empeorar las cosas, porque el virus se va a contagiar más rápido, ¿sí? Y no van a tomar las medidas preventivas quienes están involucrados en toda la comunidad. Entonces, esto es un tema de confianza, un tema de exponer, es una situación que nos está pasando a todos y que les puede pasar a todos. Por ahí les pedimos que por favor apaguen su micrófono, les agradecemos. Sí, entonces, regresando a los temas también, esta división de actividades comunes como recreos y otro tipo de actividades se van a tener que ir haciendo también de forma separada, ¿no? Incluso ya hay escuelas en las que unos están tomando un recreo a cierta hora y no se mezclan las mismas personas o los mismos estudiantes durante todo el día con otros estudiantes de otros salones, ¿no? Entonces, este tipo de actividades o este tipo de medidas ayudan mucho a prevenir el contacto y el contagio, por lo tanto, de esta enfermedad, ¿no? Las comidas, a lo mejor disminuir el uso o que ellos coman dentro de las instalaciones, esas son unas medidas como bastante eficientes, ya que pues cuando uno come pues se tiene que quitar el cubrebocas, tiene que estar a lo mejor en contacto con otras personas, todos están haciendo lo mismo, no hay manera de cuidarlos correctamente, ¿no? Entonces muchas escuelas lo que están haciendo también o lo que deberían de hacer es preempacar la comida
para que lo puedan llevar a otro lado, o simplemente evitarlo, ¿no? Evitar ese tipo de actividades, y si incluso tienen que salir más temprano por eso, pues hacerlo, ¿no? Tienen que modificar toda su estructura y sus tiempos también, ¿no? Entonces, también los productos y tecnología y procesos de desinfección tienen que hacerlos y utilizarlos, sí, pero de manera controlada y comprobada, como ya lo mencionaban tanto Paola como Yolanda, científicamente. Nada de que, pues, ¿sabes qué? Pues esto me dicen, o por ahí se escucha que es efectivo, pues lo voy a utilizar. Si no lo han comprobado ellos con el producto terminado o con la tecnología aquí terminada, puede haber muchísimas variaciones que no estén teniendo la efectividad que se está buscando, o que a lo mejor se comprobó en algún paper en un laboratorio de algún otro país. ¿Sí? Entonces tienen que comprobar lo que estén usando, tienen que comprobarlo y saber comprobar y saber qué pedir para comprobar, ¿no? Entonces, esas serían algunas de mis recomendaciones, Josué, y a todos. Y pues hay muchos temas que hay que tomar en cuenta. La verdad es que un protocolo tiene que ser muy robusto y hay muchos detalles. Sin embargo, pues eso es lo que podemos nosotros aportarles en un tiempo tan corto como ¿no? Además de eso, me gustaría decir dos cositas que están pasando por mi mente muy fuertes. La palabra protocolo nos hace entender que todo tiene que ser muy protocolizado, pero por favor, dentro de su protocolo, desprotocolicen algo. Yo entiendo que en México, para dejar faltar a un maestro porque le duele la cabeza, pues, y más si la escuela es de la SEP, probablemente requerimos infinidad de cosas, ¿no? Y vete a lista, y entonces me traes un comprobante, y si no vas al sindicato, infinidad de cosas. La desprotocolización de permitir a las personas que tengan algún síntoma es pieza clave de este plan. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Recuerden que todos los que regresen vacunados, si se enferman, sus síntomas van a ser aún más leves. Y un dolorcito de cabeza exactamente les puede indicar que están contagiados, por un lado. Por otro lado, prepárense para atender a alguien dentro de sus instalaciones con un caso grave de COVID, o que empiece a dar sintomatología si haya pasado bien el filtro en la mañana. Y deberán tener un protocolo establecido de pe a pa para decidir qué hacer sin poner en riesgo a los demás, pero no deshumanizar la atención a esa persona, y trabajar arduamente para que tanto ella como todos los que están adentro estén seguros. Perdóname, Carlos, pero si me iba sin decir eso, me desmayaba. No, buenísimo, Yola, gracias. La verdad es que son temas muy importantes, y como tú dices, desprotocolizar algunas cosas que no son necesarias seguir en ese orden. Tienen que ser flexibles, saber en qué ser flexibles y en qué sí ser rígidos, ¿no? Entonces, eso es sumamente, creo que muy, muy importante. Pues muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias igual también a la doctora Yolanda, a la doctora Paola. La realidad es que creo que nos podríamos estar aquí 3, 4, 5 horas, ¿no? Desarrollando estos temas a profundidad, pero la realidad es que pues por tiempos, claramente también, pues por una situación que también pues permea otras cuestiones de su vida personal, no podemos pasarnos aquí 3, 4 horas. Sin embargo, creo que, y concluyendo un poco este tema, creo que es importante afianzar ciertas cuestiones, ¿no? Aquí a nuestros asistentes, que les agradecemos nuevamente el haber estado con nosotros, que les felicitamos, ¿no? Y que les decimos, pues estamos con ustedes porque básicamente es una tarea bastante ardua, ¿no? Creo que una palabra clave es capacitación. Hoy en día creo que muchos, hay un poco un tabú, ¿no? Acerca de cómo actuar en ciertas cuestiones que están con este contexto hoy en día del SARS-CoV-2, perdón, y que la realidad es que nos enfrentamos a un contexto que no habíamos vivido, ¿no? O que por lo menos no en esta magnitud habíamos vivido. Por ahí había habido algunas experiencias, ¿no? Me recordarán cuando la influenza. Sin embargo, con esta magnitud, con este nivel de importancia, me parece que no, no teníamos algo así, y ustedes también, a nuestros invitados, no me dejarán mentir, por lo cual la capacitación es algo muy importante que hoy en día se tiene que llevar a cabo. No es un pecado el no ser expertos, y en realidad creo que con el paso del tiempo y con la estructura de un buen protocolo, podrán llegar a ser pues especialistas en ciertas áreas. Como lo ven aquí, cada uno tocó diferentes áreas y todas de
vital importancia, por lo cual igual esta parte de la capacitación se vuelve muy importante. Nuevamente, igual también cerrando, decirles que tanto CEIBAC como Espacio Bioseguro justamente a eso se han dedicado, ¿no? No solamente a recabar información acerca de lo que está pasando hoy en día, sino que también apoyados en la ciencia, ¿no? Y sustentados a nivel científico, todo lo que sí y todo lo que no, porque la realidad es que allá afuera igual también se van a encontrar con muchas opiniones que no necesariamente están sustentadas en la ciencia, ¿no? En las organizaciones como la OMS, como el FDA, en datos importantes que se van actualizando, y estas dos empresas, tanto CEIBAC como Espacio Bioseguro, se han dado la tarea de ir a profundidad y poderlos acompañar dentro de esta capacitación. Pues muchas gracias a nuestros expertos, y quisiera que me ayudaran justamente ustedes como expertos con sus conclusiones para que podamos cerrar este webinar. En un momento más, después tendremos una sesión de dudas y respuestas rapidísima. Entonces, no sé si quiera tomar la palabra, Pao, para que nos ayudes un poco con tus conclusiones. Muchas gracias, Josué. Bueno, pues gracias a todos por darnos su tiempo durante este webinar. Yo concluyo que este regreso a clases debe de ser sumamente cuidadoso. Debemos de tener todo el tiempo en nuestra cabeza que estamos tratando con la vida de personas, y no solamente de maestros ni staff de la escuela, sino también padres de familia que no van a ser vacunados, la comunidad de la escuela que quizá no esté vacunada, y que podremos ser un granito de arena y decir, mi escuela está tomando protocolos que nos protegen a todos, y destacarse de las demás escuelas, ¿no? Siempre de fundamento científico, siempre de la mano de un especialista en el área de la salud. Incluso salió una nota del gobierno de Estados Unidos que decía que las personas sí leían acerca del tema de SARS-CoV-2, pero no tenían las herramientas, o lo interpretaban de una manera totalmente diferente como realmente se debe de interpretar. Un especialista en el área de la salud les puede ayudar a hacer una interpretación correcta y llegar a una conclusión correcta y decirte cómo puedes adaptarlo a tu escuela, porque como decía Carlos y decía Yola, no solamente es una receta de cocina, estos protocolos tendrán que ser especializados dependiendo en qué escuela, qué áreas tienen, cuántos alumnos tienen, cuántos maestros tienen, cuántos administrativos tienen. Es una cantidad de información muy larga, y de la ayuda de alguien que ha leído y que ha tenido el tiempo para hacerlo, porque también los profesores no les va a dar tiempo de hacer su labor de enseñar y aparte hacer protocolos para tener a su escuela segura. Entonces, mi conclusión es que debemos siempre de tomar a alguien del área de la salud, algún especialista, alguien que me pueda ayudar para tener una escuela y un entorno escolar seguro. Muchas gracias. Gracias a ti, Pau. Carlos, ¿quisieras ayudarnos igual también con tus conclusiones? Sí, igual, o sea, reforzar un poquito lo que dijo Paola, yo estoy también completamente de acuerdo. Si van a reaperturar, pues se tiene que hacer de una manera muy consciente y muy responsable. Entonces, todos tienen que estar sí o sí muy bien preparados. Entonces, acuérdense que eso involucra a toda la comunidad, no solo a unos cuantos de la escuela, no solamente a quienes ellos hayan definido que van a lo mejor trabajar los protocolos de reapertura, y los demás pues nada más se les dan indicaciones. No, todos tienen que estar preparados, capacitados y involucrados en sus protocolos, ¿no? Entonces, eso es indispensable. Y aquí también pues quiero invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, ¿sí? Nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en LinkedIn como Espacio Bioseguro. También nuestra página web es Espacio Bioseguro, que aquí les voy a presentar un poquito de manera muy rápida. Nuestra página web, Espacio Bioseguro, ahí encuentran algunos de nuestros productos o servicios que podemos ofrecerles. Y estamos también, de buena noticia, estamos lanzando una tienda con el producto que nosotros recomendamos, producto que ya ha sido avalado científicamente, con producto de origen natural, menos agresivo, pero muy efectivo, y también la maquinaria y el equipo que nosotros recomendamos para poder utilizarlo, ¿no? A quienes hagan a lo mejor compra de producto y equipo
y que nos notifiquen que lo hicieron a través de, o bueno, nos conocieron a través del webinar. Entonces, nosotros les ofrecemos una capacitación específica para poder utilizar correctamente y de la mejor forma tanto los desinfectantes como la maquinaria, ¿no? Entonces, estos productos que nosotros recomendamos, ya mandamos también a hacer pruebas científicas de efectividad bajo una cepa que es más difícil de eliminar que el SARS-CoV-2, que es la Mycobacterium tuberculosis, la cual eliminó en menos de 30 segundos. Entonces estamos seguros que es efectivo y adicional a eso, pues también tiene certificado GRAS, que es generalmente sus ingredientes activos, que son ácido cítrico, ácido ascórbico, pues son generalmente reconocidos como seguros ante la FDA. Entonces, creemos que es de los mejores productos que hay, menos agresivos y adicional muy efectivo, ¿no? Entonces, también les pudiera ayudar. Gracias, Josué. Gracias a ti, Carlos. Y pues ahí está la información a la mano. Igual también en los comentarios, en el chat, hemos dejado también los canales de Espacio Bioseguro, YouTube y Facebook, para que igual también estén al pendiente de toda la información. Son sitios que están en constante actualización. Y por último, igual nos gustaría contar con la conclusión de la doctora Yolanda, por favor. Ya casi acabé mi conclusión y estaba yo muteada, perdón. Bueno, pues yo quisiera concluir con esta frase que me parece muy bella y me parece también identifica la labor tan fuerte del docente en esta pandemia. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, esta frase, ¿por qué me parece tan importante? Los maestros tienen ahorita en sus manos la posibilidad de hacer las cosas bien. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, pero los niños, lo que ustedes tienen en sus manos es a la juventud de este país y podemos lograr cambios importantes porque esta pandemia nos ha dejado lecciones que si no estamos dispuestos a aprender, deberemos estar dispuestos entonces a las siguientes pandemias que no tardarán mucho en venir. Entonces, yo he intentado hablar con algunos maestros y su sentir a veces es que están solos o que no tienen las herramientas necesarias y entiendo que dentro de toda la audiencia de hoy podemos tener a personas que tengan un presupuestazo para hacer un protocolo y a personas que estén muy limitadas en este rubro. La verdad es que hay medidas en las que vale la pena invertir. Los invito a que pues hagan parte de estas decisiones tal vez a los padres. Mi hija está en una escuela pública y si a mí me dijeran, oye, tú te estarías de acuerdo en colaborar para que abramos una ventana, en el entendido de qué es lo que probablemente me la mantenga más segura, yo no estaría en desacuerdo. Sé que es complicado, sé que a lo mejor no hemos intentado entenderlos y lo que nos ha costado trabajo es que nos vean como sus aliados, porque una cosa es leer el protocolazo que dice la OMS y otra entender la realidad de México. Pero aún así, de verdad, de corazón, aunque su presupuesto sea pequeño, si lo hacen de manera sabia y en el entendido de hacer las cosas bien, podrán estar seguros. A un año de la pandemia, todavía las cosas no están dichas totalmente. A un año de la pandemia, día a día las cosas cambian. Nosotros requerimos de actualizaciones semanales de este virus para entenderlo muy bien. Y entonces, la incertidumbre que hace un año vivíamos, ya no tan fuerte, pero sí sigue siendo parte de nuestras vidas ahora. Y esa incertidumbre puede llevarnos a que las cosas se hagan mal y que estén mal hechas o que nosotros contribuyamos a que la pandemia no mejore en cierto tiempo, porque esto es un juego de ajedrez. Y la siguiente jugada del virus no la podemos advertir. Si creemos que ya sabemos todo, una vez que entendamos que las variantes del virus podrían cambiar radicalmente las cosas, entenderemos por qué aún en semáforo verde tendremos que ser muy estrictos. El proyecto que yo lidero, que es CEIVA, que es un proyecto cuyos valores estándar son el amor a la ciencia, la responsabilidad, el respeto, los valores que ustedes pueden encontrar en este proyecto, porque es un proyecto hecho con mucho amor y en el entendido de que podemos aportar muchísimo,
pues tiene ahorita capacitaciones dedicadas para maestros que pueden llevarnos hasta 5 horas. Entonces, los invitamos a que sean parte de estas capacitaciones. Ustedes pueden obtener un certificado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que avale que ustedes están certificados en este tema, que les permita defenderse ante la persona que tenga que soltar el dinero para hacer el protocolo o que sea parte de las decisiones, y también estamos avalados por la SEP y el Conocer. Entonces, yo me atrevo a invitarlos a esta capacitación con todo el gusto del mundo. Espero que este proyecto, que es totalmente gratuito, les aporte y les apoye. La capacitación la tenemos en un costo de 800 pesos, pero si ustedes nos indican, teníamos una promoción que dura hasta hoy, 550 pesos. Vamos a aperturar 2 días más, promoción, para todos los que quieran, los que mencionen que estuvieron en este webinar y se quieran inscribir. Vamos a aperturarlo para que, pues de aquí al sábado, quien guste inscribirse, los invitamos. De verdad que es un proyecto hecho con mucho amor. Les vamos a dejar aquí el link para que puedan visitar el temario, y si ustedes se convencen de este curso, pues los esperamos con nosotros. Y también los invito a que nos dejen una opinión de este webinar en nuestras redes sociales, a que nos sigan. Todo lo que nosotros tenemos de retroalimentación de ustedes nos sirve para crecer y para entenderlos un poquito más. Y bueno, pues muy agradecida de que nos estén acompañando el día de hoy. Sabemos que era trabajo ya después de la etapa laboral, pero esto significa que ustedes están dispuestos a seguir aprendiendo. Y este virus, lo primero que necesita es que tengamos la humildad de decidir que seguir aprendiendo es parte necesaria del día a día de aquí a que superemos esta pandemia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Yola y gracias por las conclusiones de nuestros 3 expertos. Aquí, como bien lo dijo la doctora Yola, hemos dejado las redes sociales de SEIBAC, también el sitio y el temario del curso que podrán estar consultando, y a través de nuestras redes sociales. Igual, si están ustedes interesados aquí, déjenos un comentario, inclusive también por vía redes sociales también se les va a estar contestando. Por otra parte, ya para concluir la sesión, nos gustaría escucharlos a ustedes a través del chat. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna recomendación que quieran hacernos, estamos abiertos. El chat está abierto para ustedes, para que nos puedan ayudar justamente con sus preguntas, comentarios o dudas. Por otra parte, por principio de cuentas, en lo que igual también, si alguien más tiene alguna pregunta, creo que por ahí también ya Carlos tocaba este tema hace ratito un poco. Igual si nos ayudan a un poquito profundizar, preguntaban acerca del uso de cubrebocas en los niños justo a la hora del descanso en los salones de niños de preescolar 3 y 4 años. Sabemos que pues efectivamente es una etapa complicada para los niños, y pues nada, quisiéramos saber su opinión como expertos. Esta pregunta fue hecha por Ana Vázquez, que nos acompaña desde Puerto Rico. Adelante a la doctora Yola. Es un hecho que los maestros que tienen a niños de menor grado tienen un reto muy importante en el cubrebocas. El cubrebocas debe ser visto como un elemento que te protege, pero también un elemento que te arriesga si no lo sabes colocar y si no lo sabes retirar y si no lo sabes guardar en lo que te lo vuelves a colocar. Por así decirlo, la parte más segura es la parte interna y la parte súper insegura es la parte externa. Yo tengo una niña de preescolar. Me sucede que cuando trae el cubrebocas, de repente ya lo trae al revés, ¿no? Y pues yo se lo he puesto también como para entrenarla un poco, pero desde que el niño no identifica que la parte externa es un riesgo muy grande para él, el cubrebocas puede ser un riesgo tremendo. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que se pueden utilizar cubrebocas en niños mayores de 2 años, pero me parece que esto debe venir con un entrenamiento adecuado antes de que se abra la escuela. Y para que el maestro pueda ser un excelente entrenador de cuáles son los riesgos de volver a ponerte un cubrebocas, de hecho hay muchas indicaciones de que una vez que lo retiras mejor pongas uno nuevo. El maestro debe primero ser el más capacitado en este tema para entender cómo es que eso puede poner en riesgo a sus alumnos. También hay un reto bien importante para el sector de educación especial, y es que las personas con discapacidad motriz que no puedan retirarse el cubrebocas por ellas mismas,
no deben portar cubrebocas porque es un riesgo muy fuerte para ellas. Entonces, pues es un tema bastante delicado porque es no portarlo, no nada más retirarlo a la hora de la comida, es no tenerlos todo el horario escolar con este cubrebocas puesto. Así que ahí estrategias alternativas podrán ser la solución. Espero haber respondido. Si no, díganme y buscamos más. Muchísimas gracias a la doctora Yolanda. Jesús González nos comenta: gracias a todos los recursos. Gracias a ti, Jesús, por habernos acompañado el día de hoy. Quedamos a tus órdenes para lo que necesiten. Siéntanse acompañados de la presencia de nuestros expertos y de Seibac y Espacio Bioseguro. Nos comenta igual también Alma Padilla. Excelente información. Es necesario organizar protocolos idóneos. Cuidado con responsabilidad, la salud de todos. Y creo que ya nos lo han premiado así justamente nuestros expertos. Es muy importante porque estamos hablando de la seguridad y de la salud de todos. Antonio Salas, gracias por compartir información tan importante que nos prepara para enfrentar los retos actuales. Y sin duda en este camino, y los expertos seguramente estarán de acuerdo conmigo, es un camino en el cual pueden acompañarlos ellos. Es un camino largo, es un camino arduo, difícil de digerir, y pues nada, igual estamos a la orden ya a través de los diferentes medios de contacto. Pues yo agradecerles a todos por habernos acompañado y les deseamos que realmente puedan encontrar toda esta información. Si no la tienen, pues nosotros también los podemos guiar y pues invitarlos también a tener mucha responsabilidad y mucha dedicación al momento de reaperturar, y no solamente al momento de reaperturar, sino antes y después todavía. O sea, el trabajo la verdad es que es bastante extenso, ¿no? Y no es solamente un momento, sino va a ser un trabajo bastante continuo. Y gracias y que pasen buena tarde. Muchas gracias a Muchas gracias a todos. ustedes. Gracias, hasta luego, muchas Que gracias. tengan buena tarde, hasta luego, buena noche. Gracias, hasta luego.